Hola, soy Tupac Gruch, consultor argentino especializado en SEO, marketing digital y estrategia de contenidos con más de 10 años de experiencia. Pueden ver más sobre mi recorrido en LinkedIn. También quiero decirles que construí un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores en cerca de un año. Y hoy quiero grabar con un tono un poco más descontracturado, sin menos chistes, un poco más sacado del corazón. Porque estoy grabando, para ustedes grabé este video pocas horas antes de viajar, de irme de viaje, de irme de vacaciones. Por eso este video no va a tener ni chistes, ni ediciones llamativas, ni nada, ni cosas exuberantes. Solo quería compartir este video, tenía ganas de compartir algunas reflexiones personales sobre el camino recorrido en este canal que, dicho sea de paso, nunca hice un video de 100.000 suscriptores o llegamos a los 100.000 suscriptores, ningún video festejo ni nada por el estilo, porque no me salía del alma. Este capaz que tampoco es un video festejo, pero sí es un video muy honesto y muy sacado del corazón. Y seguramente se estén preguntando ustedes a qué viene este video. Quería contarles un poco de marketing digital, de cómo es el recorrido y que yo también tuve mis propias dudas, mis propios errores, porque nada, como les estará pasando a muchos de ustedes, cuando empecé tenía dudas, tenía miedos, el temor ese de la cámara es durísimo y nada, en una suerte de reflexión y ¿por qué no? Robando un poquito de contenido, armé este pequeño boceto, este pequeño guión para contarles sobre las 7 cosas que me hubiera gustado saber antes de no solo arrancar el canal de YouTube, sino que esto va un poco más allá, sino que lo extendí un poco al trabajo día a día y por eso les traigo este video, que son 7 cosas que me hubiera gustado saber antes de estudiar marketing digital. No sé si este nombre va a terminar quedando o no. Eso ya lo veremos, veré qué keywords posicionan. Pero no, les quiero contar esas 7 cositas porque, nada, me parece interesante para traerlo al canal con un tono distinto, más descontracturado, más de tú a tú, ¿no? Y lo que les voy a contar, lo que van a ver en este video, está basado en experiencias reales, aciertos, errores, aprendizajes que quizás ustedes los puedan utilizar para cortar su curva de aprendizaje y llegar a ser mejores profesionales en menos tiempo. Pero antes de pasar al primer punto, quiero también explicarles lo que es el SEO, porque justamente es mi especialidad dentro de marketing digital. Y después esto se va a conectar con una de las ideas y por eso quiero contarlo ahora, porque creo que es mucho más relevante contar esto ahora. Entonces, volviendo, el SEO, cuyas siglas o acrónimos significa Search Engine Optimization, siempre lo digo mal, lo sé, y es el conjunto de estrategias que utilizamos para posicionar una web en los primeros resultados de búsqueda dentro de un motor de búsqueda, ya sea Google o el que sea. También funciona para inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero vamos a quedarnos solamente con eso por ahora. Y es una fuente poderosa de tráfico orgánico que permite crecer sin depender exclusivamente de la publicidad paga, o sea, el SEM. Pero, como les venía diciendo, el marketing digital va más allá del SEO. También incluye otro tipo de canales, otro tipo de estrategias, llámese redes sociales, email marketing, campañas publicitarias, influencer marketing, contenido, automatizaciones, análisis, etcétera, etcétera. O sea, no nos vamos a desarrollar eso, solo quería contar un poquito más de lo que hago yo. Y todos estos canales sí se pueden combinar para amplificar el impacto de una marca por sobre el mercado. Y no quiero agregar mucho más, así que ahora sí, dicho esto, vamos con el primer punto de las, obviamente, 7 cosas que me hubiera gustado conocer antes de meterme en el mundo del marketing digital. Y la primera cosa que les quiero contar es que la teoría sin la práctica no sirve de nada. El marketing y el marketing digital en general, o ninguna carrera en general, vamos a agrandar un poco más nuestro campo, no se aprende de memoria. Hay cosas que, obviamente, conceptos para rendir un determinado examen sí los tenés que saber de memoria, pero generalmente no se aprende de memoria. Si vos sos una de esas personas que estudia repitiendo sin comprender lo que está diciendo, esta carrera quizás no sea la tuya, como muchas otras no, pero esta en particular no va a ser la tuya, porque el marketing necesita como un dejo de proactividad, acción, mucho error y mucha prueba. O sea, tenés que probar y equivocarte y aprender, básicamente. Después van a haber distintos conceptos como loop growth y demás, pero eso no importa ahora. Y da igual si estás estudiando en la mejor universidad del mundo o en una muy básica, donde realmente vas a aprender de marketing es trabajando, ya sea con proyectos propios,
haciendo freelos o incluso en relación de dependencia. Lo que te da la cancha real es enfrentarte a clientes, enfrentarte al mercado, generar presupuestos, utilizar herramientas, aprender de errores y tomar decisiones. Eso es lo que te va a volver en un mejor profesional. Las aulas son solo el punto de partida. Lo que vos aprendés ahí es solo la puntita del iceberg. No alcanza con lo que aprendés en clase. Tenés que crear tus propios proyectos, ensuciarte las manos y buscar siempre diferenciarte. Si no, te vas a convertir en uno más del montón y justamente no vas a poder destacar y bueno, vas a tener otros problemas que vamos a ir viendo más adelante. Mi recomendación más fuerte acá es hacerte un mini proyecto propio, ya sea un blog, un canal de YouTube, generar una newsletter, colaborar con medios o crear contenido sobre algo que te apasione. Da igual el formato, lo importante es que sea tuyo, por y para vos. Todo menos TikTok, porque en TikTok son unos idiotas. Ay, dije que no iba a tener humor, pero bueno, salió con esto. Ustedes ya me conocen, para que me invitan. Vamos ahora con el punto número 2. No sé cómo voy a hacer cuando llegue al 7, pero bueno, no importa. Tenés que estar al día con las tendencias. El marketing digital cambia todo el tiempo. Aparecen nuevas plataformas, nuevos formatos, nuevas formas de comunicarse. Y si no te interesa mantenerte actualizado o te da pereza y entender hacia dónde va el mundo digital, te va a costar mucho, pero mucho adaptarte. Cientos de ejemplos hay con empresas que les ha costado la vida el poder adaptarse. Estar al día no significa solamente leer noticias o seguir gurús del marketing, sino también es explorar herramientas nuevas, observar cómo se comportan las audiencias y experimentar con formatos que tal vez no usabas hace un mes. Hay que estar siempre en modo explorador. Las redes sociales, por ejemplo, son un gran termómetro de tendencias y no porque tengas que vivir publicando cosas en redes, ni mucho menos, sino porque ahí es donde nace la viralidad. Y ahí mismo también se consolidan muchos nuevos comportamientos y recordemos, o si están estudiando o si van a estudiar, la importancia del comportamiento del consumidor y la evolución del comportamiento del consumidor. Entender cómo se mueven los temas, los códigos y los formatos te puede dar una ventaja enorme como marketer. Bien, vamos con el punto número 3. La inteligencia artificial es una aliada si la sabes utilizar bien. Hoy en día, herramientas como ChatGPT, Midjourney, Notion AI o diversos sistemas de automatización están acelerando procesos creativos, analíticos y operativos. No hace falta que seas programador, pero sí alguien curioso, alguien que se considera autodidacta y está dispuesto a probar cosas nuevas. La IA no reemplaza la creatividad humana, pero puede multiplicarla si la usas con criterio. Y ya que estamos en tema, quiero recomendarte una herramienta que armé personalmente, un GPT personalizado de marketing digital que te puede ayudar con campañas 360. Te ayuda para, justamente el 360 de las campañas, algo con redes sociales, algo con email marketing, ay, qué mal que lo pronuncié, email marketing, con generación de demanda y muchas otras cosas más. Este chat GPT tiene la particularidad que está alimentado con más de 600 posts, más o menos si no me equivoco, que hice en mi blog tupacruch.com, y lo puedes usar directamente desde el enlace que te dejo en el comentario fijado o en la descripción. Voy a ver dónde lo dejo porque depende de si me acuerdo o no de hacerlo, si no, bueno, avísenme. Y mi recomendación es, como cualquier otra IA, usarlo como un compañero creativo para justamente mejorar tus ideas, planificar contenido y o revisar estrategias que estás corriendo. Así que nada, te lo dejo gratis, aprovechalo, que capaz te hace un buen diferencial. Vamos con el punto número 4. Las redes sociales no lo son todo, pero sí son importantes. Las redes sociales son parte, como sabrán, de un ecosistema digital. Acá tienen otro concepto para buscar, pero no son el centro de todo. Es importante entenderlas, observar cómo evolucionan y saber usarlas estratégicamente. Pero limitarse a ellas sería reducir mucho el alcance que puede tener el marketing digital. Tan importante como las redes es saber comunicar bien tus ideas, adaptarte a nuevos entornos y construir vínculos con otras personas del rubro. Acá entra un concepto clave y es el de networking. Estar conectado con colegas, compartir proyectos, recibir feedback, colaborar en campañas, ir a eventos o simplemente interactuar en comunidades online puede abrirte puertas y esas puertas son muy importantes. Probablemente ningún CV logre abrir ese tipo de puertas
por sí mismo. Así que el networking es muy, pero muy clave. ¿No estás trabajando todavía? Networking con compañeros. Nunca sabes hacia dónde va a ir tal o cual persona y si va a ser un socio estratégico o no en el futuro. Así que siempre es importante el networking. Recordemos que el marketing no es para gente que se queda quieta. Hay que tener ganas de moverse, reinventarse y conectar. Y no me refiero a solamente con audiencias, sino también con otras personas. Quiero que te lleves eso, que tenés que conectar siempre con otras personas que comparten tu misma pasión. Vamos con el número 5 y ya se me están por acordar los deditos. Así que si no lo podés medir, esta es la frase más trillada, si no lo podés medir, no lo podés mejorar. Y estamos hablando de matemáticas. Sí, de matemáticas. Pero no se asusten. Yo sé que muchos estudiaron para no tener matemáticas. Y no estoy hablando de integrales ni ecuaciones de segundo grado, que bueno, dicho sea de paso, lo más probable es que las vayan a ver en la carrera. Pero no las vas a ver en el día a día. O por lo menos no de la manera en la que pensás que la vas a ver, o sea, el concepto tan teórico, sino que vas a trabajar con presupuestos, retornos de inversión, el famoso ROI, con KPIs, con métricas de conversión, tasa de clics, informes, dashboards y muchos otros nombres rimbombantes que hacen al marketing digital, que sirven para justamente medir cosas. El marketing digital es tan creativo como analítico. Cada decisión debería tener un fundamento numérico, en general, ¿no? Obviamente siempre hay a veces un pequeño dejo de corazonada, pero no, de instinto, pero siempre es data driven. Si no te llevas bien con los números, te va a costar mucho el marketing. Y no porque tengas que ser un experto en Excel o en Google Analytics desde el día 1, sino porque tenés que aprender a tomar decisiones basadas en datos, el famoso data driven. También con esto vas a tener que aprender a interpretar reportes y a justificar una estrategia en función de resultados concretos. Básicamente tenés que entender que todo lo que diseñamos debe terminar en resultados medibles. No alcanza simplemente con decir, me parece que esto funciona. Podés tener una intuición, podés basarte en ello, pero después tenés que empezar a medirlo, porque todo tiene que ser demostrable. Si no lo puedes medir, ahora sí podemos decir que no lo puedes mejorar. En otras palabras, hay que hacer la gran data driven, que es básicamente dejar de decir por intuición y empezar a respaldar nuestras decisiones con evidencias. Cuando integras esta lógica de trabajo en tu forma de pensar, pasás a jugar en otra liga. Literalmente te cambia la cabeza. Y ahí es donde uno empieza a pensar en un ascenso y demás. Bien, vamos con el punto número 6. Número 6. La carrera no termina con el título. El marketing cambia rápidamente, las herramientas, las tendencias, los algoritmos, todo evoluciona. Si no seguís aprendiendo después de recibirte, te vas a quedar muy atrás. Y esto no es una opción, es una responsabilidad profesional. Y esto que te acabo de decir, que de responsabilidad profesional, no es una frase trillada inspiracional, no, sino que es posta a posta. Es una realidad concreta. Vas a aprender más en 2 años de trabajo real que en 4 o en 5 de carrera. Porque en la cancha se ve todo distinto. Lo que en clase parece sencillo, en la práctica se vuelve desafiante. Y al revés también, muchas cosas que nunca te explicaron en la facultad las vas a aprender ejecutando. Estudiar marketing es comprometerte a una mejora constante, a revisar tus propias ideas, a adaptar tus estrategias, a aprender de otros y a equivocarte sin que eso te frene. Si no te entusiasma la idea de seguir formándote toda la vida, esta industria probablemente no sea para vos. Vamos con el punto número 7. Mira, 7, Seguramente escucharon que el marketing tiene alta rotación laboral. Y es cierto, pero con matices. Es verdad que el marketing digital tiene alta rotación, eso está claro, sobre todo en los puestos generalistas. Generalistas o poco especializados, el famoso marketing analyst. Pero la frase que dice todo el tiempo están cambiando de trabajo, también como dijimos recién, tiene truco. En áreas especializadas como el SEO, el Paid Search o Marketing Analytics, donde se necesita un mayor expertise, la dinámica es completamente distinta a la de un generalista. La clave está en especializarte y en convertirte en la mejor versión de uno mismo. Si trabajas en relación de dependencia, es probable que cambies de empresa cada pocos años. Ya sea por decisión propia, reestructuraciones o cambios internos, da igual, hay rotación, ya que es un entorno competitivo y en constante evolución. Por eso siempre conviene estar preparado. ¿Qué podemos hacer? Tener el CV actualizado, un portfolio, aunque no seas diseñador, tener una presencia digital cuidada, red de contactos activas y además
es fundamental seguir aprendiendo. Si te dormís, te pasan por encima. Este rubro premia la reinvención, ser capaz de reinventarte. Si buscas estabilidad absoluta, puede que no sea tu lugar, pero si te entusiasma aprender, adaptarte y ganar experiencia variada, puede ser un mundo fascinante. Mi consejo en función a este punto es documentar tu trabajo desde el día 1. Guardar capturas, medir resultados, anotar algunos logros, y eso te va a servir tanto para conseguir nuevas oportunidades como para potenciar tus propios proyectos o, bueno, posicionarte como referente. Y sí, en este rubro se puede estar a full todo el tiempo, pero también aparece el desgaste mental. Lo importante es estar listo para eso. O, como diría Pep Guardiola, siempre es importante tener la mente preparada. No se trata de no cansarse, sino de sostenerse cuando aparezca la presión. Esa mentalidad ganadora es la que hace la diferencia. Y te voy a dar un pequeño bonus que está por fuera, que puede o no adaptarse a vos. Hacelo a tu manera. Todo eso que viste hasta acá te va a servir para tomar decisiones más informadas. Pero si hay algo que me gustaría que te lleves, es esto: que lo hagas todo a tu manera. No hay una única forma de crecer en marketing digital, porque podés aprender con un blog propio, con un canal de YouTube, escribiendo en LinkedIn, ayudando a un emprendimiento propio o el de alguien más. Pero lo importante es empezar y, sobre todo, tener constancia y cabeza fría. Da igual si ya terminaste la carrera, si estás empezando o si estás por empezar. Lo importante es arrancar, y esto es como en el deporte: es entrenamiento, foco y mentalidad. Estos 7 puntos resumen todo lo que me hubiera gustado saber antes de meterme en el mundo del marketing digital. Ojalá que este contenido te haya dado cierta claridad, inspiración o al menos una buena dosis de realidad o dopamina, ¿por qué no? Si te ves reflejado, si esto te sirvió, hacelo circular, compartilo con alguien que esté pensando en estudiar marketing, en cambiar de carrera o en lanzarse en su propio proyecto. Y si llegaste hasta acá, quiero que te vayas con algo positivo. Así que me gustaría que dejes un comentario con algo que te haga feliz. Puede ser una actividad, una mascota, una persona, lo que quieras. La única condición es que comentes algo que te haga feliz. Gracias por estar ahí, por seguir construyendo esta comunidad. Nos vemos pronto en el próximo video. Yo me voy de viaje, así que bueno, nada. Les mando un saludo. Chau, chau.